Abrimos nuevamente el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, y vamos a introducirnos en una semana muy particular porque tuvimos un paro muy importante, muy fuerte, por un tema inusual, que es la cuestión impositiva llegando al bolsillo de los trabajadores que han decidido parar el país el martes pasado. Hay una vinculación entre esto y lo que es la carga impositiva que está padeciendo también el campo, razón por la cual hemos convocado a Santiago Sáenz Valiente, experto en impuestos con sesgo en el sector agropecuario, para analizar un poco la situación, la carga impositiva global insoportable que está afectando y que atraviesa a toda la sociedad argentina. Vamos a conversar también con Hernán Fernández, experto en comercio de granos. Él pertenece a la firma CENI, una de las principales corredoras de la Argentina, y con él vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mercado local cuando ya estamos en plena cosecha y sin embargo la mercadería pareciera no llegar al mercado. Los productores se están reteniendo, queremos ver cómo lo está percibiendo y cómo se avecina también la campaña en el hemisferio norte en un momento en el que se define la formación de los precios agrícolas de la próxima campaña. Vamos a conversar también con Alberto Mendiondo. Alberto es vendedor internacional de la firma IPESA. Con él vamos a conversar sobre qué está sucediendo con las bolsas más allá del mercado agrícola. Vamos a hablar algo de lo que está pasando en la Argentina, porque si hay retención de granos seguramente hay más demanda de bolsas para almacenaje, pero nos hemos enterado también de que la bolsa va extendiendo un poco sus tentáculos hacia otras actividades como el almacenaje de fertilizantes e incluso la logística del nuevo boom del fracking, en el caso del petróleo, donde también las bolsas están ocupando algún lugar. Y vamos a conversar y vamos a mostrarles lo que fue una entrevista que hicimos con Jorge Correa, titular de Nidera Argentina, en el marco de Expoagro, un año después de la absorción de esta compañía por parte de una gran empresa estatal china. Queremos saber cómo la está viviendo desde adentro Jorge Correa y toda la organización de algo que fue un hito y es algo muy importante para el futuro del sector agroindustrial argentino. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, tomando como eje la cuestión del paro del martes pasado. Algo que pareciera que no tiene mucho que ver con el campo, pero hay un hilo conductor, un denominador común, que es una reacción, en este caso de los trabajadores, por la carga impositiva que también ellos padecen. Vamos a conversar con Santiago Sáenz Valiente, experto, nuestro especialista en la cuestión impositiva del sector agropecuario, para hacer un poco un paralelo, digamos, entre esta actitud de los trabajadores de parar el país durante 24 horas y la actitud del campo, que también cierta el agobio impositivo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Muy bien. Me decían, bueno, a ver cómo se puede explicar esto. Y estamos realmente en problemas, porque es inexplicable el desastre que hay con el impuesto a las ganancias. O sea, la falta de equidad que tiene. Porque lo que han hecho ya a partir del 2014 es tomar base histórica de un contribuyente, de un sujeto, de un empleado, de cuánto ganaba en un momento determinado, que era entre enero y agosto del 2013, y después a partir de ese parámetro considerar su tratamiento futuro. Sí. Lo cual es ridículo porque no está contemplando las cuestiones básicas del impuesto. El impuesto es un impuesto personal, tiene que ver con si el sujeto está casado, si es soltero, si tiene un hijo, si tiene 2, si tiene 14, como mi prima que vive en Salta, que no es poco, ¿no? Entonces, no es lo mismo, y no es lo mismo si pago intereses de un crédito hipotecario que si no lo pago, que si estoy pagando obra social o no. Para algo está establecido todo eso en la ley. Claro. Lo que sucede es que... Esta es una retención lisa y llana de la parte sustancial del ingreso de un trabajador, que es el salario. Claro, a ver, es un impuesto al salario. No, es un impuesto a las ganancias, y trabajadores somos todos. Sí. Este también es el otro tema, ¿no? Sí. Ahora, y también somos trabajadores los que estamos en forma independiente, que de hecho estamos muchísimo más castigados que los de relación de dependencia, y entre ellos están los productores agropecuarios, están los ingenieros agrónomos. Es decir,
Acá hay una inequidad muy fuerte que se produce. Primero porque aquellos que no cumplieron, no calificaron, como dicen, porque ganaron menos de 15.000 pesos, hoy ganan 35, 40, 50.000 pesos y no pagan impuestos. Ajá. Y el que ganaba 16.000, sí, hoy gana 40 o 50, sí, sí paga. ¿Y qué sucede? El subalterno gana más que su jefe. O sea, el nivel de distorsión es terrorífico. Y insisto, no tienen en cuenta parámetros esenciales. Acá es un impuesto personal y además la equidad es básica. Sí. El tema de la tabla. Una vez que yo entro a pagar impuestos, entro en una tabla. Esa tabla está hace 15 años congelada, Héctor. 15 años, con un 1.200% de inflación en esos 15 años. O sea, esto es lo que no resiste análisis, porque hay muchos que dicen, bueno, no, después de 120.000 pesos paga el 35%. 120.000 pesos es mucho. No, un momentito, estamos hablando de 10.000 pesos por mes. Sí. Que nadie dice que sea poco, pero no para pagar la tasa máxima. Esto ha perdido, se ha desnaturalizado, se ha distorsionado absolutamente por no actualizar la tabla y los mínimos por un índice acorde a la inflación verdadera. Claro, esto es simplemente lo que había que hacer. Claro. Simplemente. Sí, sí. Fíjate que hay muchas deducciones, como los gastos de automóviles. ¿Cuánto podés deducir vos de gastos de automóvil por año? 7.200 pesos. No le podés poner ni nafta. Y eso tiene que alcanzar para todo, para las reparaciones, para el mantenimiento de todo tipo, el garage. Un service no te sale menos de 3.000 o 4.000 pesos, no, y tenés que hacerle uno cada 2 meses. Y después dejarlo en el garage porque el resto no lo podés deducir. Claro. Es decir, pero es básico. O sea, lo mismo sucede con los intereses de los créditos hipotecarios. 20.000 pesos anuales eran hace 6, 7 años. Hoy siguen siendo los mismos 20.000 pesos anuales. Lo que se puede deducir. Que se puede deducir anual. Sí. Entonces, hay que corregir sin duda este tema de la distorsión que está generando la inflación. Sí. Yo hoy comentaba, unos colegas tuyos me llamaron por radio, digo, la inflación es como el diablo, y esto lo hemos dicho con vos, ¿no? Muestra las apariencias y esconde las realidades. Sí. Y esto es lo preocupante de la situación. Sí. Porque también en la producción agropecuaria, el tema de la falta de corrección por inflación, que lo hemos hablado con vos varias veces, es distorsionante absolutamente, donde se llega a pagar una tasa efectiva que nada tiene que ver con la nominal del 35% y que es súper dañina porque no considera la capacidad de contribuir. Acá no se trata de porcentuales, viste que ahora hablan de que le afecta al 8%, al 10%. El tema acá es la equidad. Sí. Digamos que desde la FIP se está hablando del éxito que tienen en materia de recaudación, que también es un éxito relativo porque si lo ajustamos por inflación... No solo eso, sino que es un éxito peligroso. Bueno, pero además está esto, que es a costilla de que toda la actividad económica está apremiada, digamos, y exhausta. Y además gran parte de la base de esa recaudación, que ya pasó el billón, gran parte de esa recaudación proviene de impuestos que no tienen en cuenta la capacidad de contribuir, como los derechos de exportación, los impuestos a la producción. Justamente, entonces, este es el gran problema. La recaudación puede ser muy elevada y necesaria para sustentar determinados gastos públicos que se tienen que observar y notar en servicios públicos para toda la población. Eso no solo no sucede, sino que además la recaudación incrementa sobre la base de impuestos, entre otros que no son coparticipables. Sí, bueno, esto lo hemos hablado varias veces, del problema que tienen las provincias. Claro, hay un drama porque además cuando se plantean los problemas que más preocupan a la sociedad, como por ejemplo la seguridad, la respuesta de la política, digamos, de los gobernantes es deme más plata para comprar más patrulleros y poner más policías. Entonces es casi como un boomerang, porque si uno habla de esto, al final es que no alcanza. Bueno, ahí estará, yo no soy un experto en finanzas públicas ni mucho menos, ahí estará un poco el destino de los fondos que provienen de los impuestos. Otra cosa que también hemos hablado muchas veces, la cantidad de impuestos que aparecen, que son impuestos específicos. Cuando entonces con esa teoría ponemos un impuesto a los directamente a los periodistas, otro para los contadores, otro para los abogados, otro a los maestros, con destinos específicos. Acordate que una vez hablamos del impuesto a las naftas. Bueno. Ponga un jubilado en su tanque, decían, es algo escandaloso. Claro. Los impuestos específicos no tendrían que existir, todo tiene que venir de las rentas generales.
Sí, pero bueno, acá estamos en el manotazo, digamos, hay necesidades sociales y en nombre de ellas se busca que sea el Estado quien recaude y asigne. Lo mejor sería incentivar de la mejor manera el crecimiento de los empleos públicos. ¿Se puede simplificar privados, todo el sistema? Me refiero, y algún empleo público que estén bien capacitados realmente. Santiago, vos decías algún esquema impositivo que estimule la producción, el desarrollo y demás. ¿Es factible, digamos, simplificar todo el sistema tributario y terminar con estos impuestos específicos, buscar dónde hay digamos, un nicho de renta para ir por ella, para generar este esquema? ¿Es factible, es viable? ¿Se está trabajando, según vos sabés, en los partidos políticos con posibilidades de acceso al próximo gobierno en esta problemática? Mirá, los lineamientos generales entiendo que sí, esto alguna vez lo hemos hablado, el Consejo Nacional de Ciencias Económicas tiene un hermoso librito de 300 páginas donde habla de todas las propuestas. Lo que sí está clarísimo es que una simplicidad total y absoluta como la que uno imagina en una panacea de liquidarse su propio impuesto y de que haya 2 impuestos solos, eso no existe, está probado a nivel mundial. La complejidad de los negocios es enorme y una simplicidad absoluta lleva generalmente a una inequidad. Pero yo creo que hay que poner el foco en la producción, incentivar la deducción de los gastos de tecnología desde ya, así hablando del agro, y de todo, ¿no? Porque realmente sí, por supuesto, pero la maquinaria también, por supuesto, en el caso de las industrias. Sí. Y bueno, hay mucho para corregir acá desde el punto de vista también del funcionamiento de la justicia en forma equilibrada, y eliminar o reducir al máximo posible la inseguridad jurídica, porque esto es otro de las preocupaciones que por lo menos yo tengo en gran medida, ¿no? Sí, bueno, eso también es lo que traba la inversión y lo que traba en consecuencia el desarrollo, ¿no? Por supuesto, desde ya. Por lo tanto, el tema impositivo para mí tiene que ver muchísimo en el tema de desarrollo y se puede lograr un crecimiento a nivel país muy grande con una estructura tributaria. Fíjate lo que pasó con Chile. Sí. Chile ha crecido muchísimo sobre la base de una buena estructura tributaria, ni hablar de Irlanda. Sí. Entonces, acá nosotros estamos con el porcentual sobre el Producto Bruto más alto de Latinoamérica, ni hablar, pero en gran medida también del mundo. Estamos superando a muchísimos países de Europa que tienen otro tipo de prestaciones que no tenemos nosotros. Pero la crisis estructural de Europa es justamente la carga impositiva, que se hace insoportable y que ha hecho caer la productividad de la economía. Bueno, nosotros estamos muy cerca de eso, o por encima de eso. Con otros niveles de, más o menos, de organización y de estructura. Pero bueno, hay que seguir haciendo críticas constructivas y hay que seguir apoyando digamos, esto que estamos charlando para explicarle a la gente también de qué se trata y poder tener un país sano. Yo creo que el costado positivo de esta movilización, de este paro de esta semana, es que, bueno, empieza a atravesar toda la sociedad la cuestión de la carga excesiva, digamos, que está ejerciendo el Estado sobre el conjunto de la comunidad, sobre los sectores productivos, sobre los asalariados que son parte del sector productivo. Sí, igual muchos van al paro sin entender mucho la cosa, ¿no? O sea, acá lo que hay que hacer es educación tributaria para tener cultura tributaria. Esto es esencial, ¿no? Gracias, Santiago, por estos comentarios. Estaremos pendientes de alguna publicación que sabemos que está en el horno. Que está en el horno, así que la esperamos ansiosos. Bueno, gracias, Héctor. Gracias por estar acá. Como siempre. Y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, metiéndonos ahora en la cuestión de los mercados. Estamos con Hernán Fernández, analista de la firma CENI y nuestro habitual consultor en este tema. Y el motivo por el que te convocamos, ahora que, digamos, son muchos motivos, pero hay uno que es muy particular, que estamos en plena cosecha y he visto que en las últimas semanas la liquidación de dólares por parte del sector exportador no es alta, está en el 50% de lo que sería habitual, o lo que ha sido en los últimos años, cuando estamos en plena cosecha. Y eso da la impresión de que tiene que ver con la falta de ventas, digamos, la falta de liquidez, como dicen en el sector. ¿Cómo lo estás viendo? Efectivamente así. Para ponerle primero números y marcar esa cancha,
Al día de hoy no llegamos a los 3 millones de toneladas de soja con precio de la campaña 14-15. Sí. Eso da el 5% de la cosecha estimada. Sí. Es bajísimo. Sí. Sobre 58 millones de toneladas. 57, 58, los más optimistas dicen 60. Sin dudas que es bajísimo a todas luces. Sí. Y bueno, usted sabe que me toca andar dando charlas por el interior y la discusión, el intercambio con los productores es: no quiero vender, ¿cómo hago para no vender y pagar lo que tengo que pagar? Claro. En la práctica, la semana pasada en Balcarce, por ejemplo, qué líneas de financiamiento hay para embolsar y bueno, ver qué es lo que puedo hacer para no vender la soja a este precio. Alternativas hay, ninguna es mágica, como siempre pasa en estas cuestiones. Está el que te dice: yo quiero, vendo y hago plazo fijo. Otra alternativa, puedo comprar un put noviembre, ponerle un piso al precio de mi soja y sentarme arriba de la bolsa, en cuyo caso quedo abierto a una posible devaluación que al parecer no llega, pero hay gente que la sigue esperando, y quedo abierto a una suba de precio. Otra alternativa un poquito más compleja para hacerle unos pesos más: vender futuro noviembre y vender dólar noviembre. Es más complejo, pero yo me hago de más pesos por tonelada. En resumen, y en línea con lo que usted plantea, todas esas alternativas persiguen el mismo objetivo de no vender. Y del lado de los originadores, sin duda, está todo el mundo buscando a ver cuánto me van a vender la producción argentina y en la práctica el precio que viene bajando sin prisa y sin pausa. Claro, el precio baja por razones externas, digamos, esta actitud de los productores de la Argentina que pone realmente en situación complicada a la industria procesadora y a los exportadores, porque no, sin mercadería es difícil moverse. Pero eso tendría que repercutir en el precio. Argentina pesa en el mercado. Por supuesto. Si Argentina retiene eso... Sin dudas que sí. A ver, ese mercado internacional, tenemos un par de condimentos, no son tantos. El primero es que a priori Estados Unidos iría más área de soja. Eso le genera cierta presión bajista, aunque estamos hablando de la nueva campaña, aquella que se cosecha en noviembre. Brasil en plena cosecha, con muy buenos rendimientos. Y Argentina, que se empieza a meter en su plena cosecha también. Por supuesto que está del otro lado del mostrador el productor argentino, que en principio no tiene intenciones de vender. El punto es hasta dónde puede no vender. Y ahí me gusta siempre recordar, Héctor, el tema de los modelos de empresa, cuando a veces hablamos del productor en una simplificación en Argentina. Dos extremos: el que tiene campo propio y sembró con capital propio, ese digamos que puede y tiene la espalda para sentarse arriba de la bolsa un rato, y aquel modelo de empresa que hace algunos años era muy popular, hoy ya no tanto, que es siembro sin plata y sin campo. Ese modelo de empresa, los que han subsistido, necesitan vender. Y hoy la dificultad mayor quizás está en cómo encaro la nueva campaña. Seguro. Porque vendo, pago las cuentas y me queda un pancho y una coca. Es así. Entonces, esa situación también es compleja pensando en la 15-16, ¿no? ¿Qué pasa con el maíz, que también está, digamos, en la misma situación? Los productores están reteniendo lo que pueden, no hay exportación. Sí, ahí le sumamos la complejidad que casi que estamos acostumbrados desde 2007 del mercado del trigo y del maíz, con exportaciones que se autorizan a cuentagotas, con un mercado local que está cuasi saturado, y bueno, hoy tenemos un maíz por debajo de 1.000 pesos y que no despega, y que seguimos viéndolo separado de lo que sucede con el precio internacional. Ahora, ¿los productores están reteniendo también maíz? ¿Es la misma actitud que con la soja? Ni, el maíz se lo utiliza a cuentagotas para ir pagando las cuentas cortas y pequeñas, digamos. Un poco lo que uno percibe, no necesariamente lo que uno recomendaría, pero sí lo que uno percibe de todas las zonas y a donde uno va y charla con productores es: voy pagando el chiquitaje con el maíz y me siento arriba de la bolsa de soja. Y el trigo, perdón Héctor, el trigo, si es que me queda trigo, insisto que estuve en el sur la semana pasada, ¿Y hay el trigo con $60 de descuento sobre el FAS teórico, no quiero vender una tonelada. Por supuesto, ahí lo van a esperar a que se junte con la cosecha del 2015. Sí. De hecho, con un CREA, quizás en un paso un poquito más complejo en el análisis,
la verdad que me hicieron pensar fuerte, pero bueno, la idea cuál era, vender futuro enero Rofex, que hoy tenemos 11 pesos de dólar, vender trigo enero, que hoy cerró 144, por la misma calidad de trigo por la que hoy me pagan 900 pesos, en esa estaría logrando 1.650. Sí. Es más en complejo. enero. En enero. Que hay que ver que... En enero, por supuesto. Sí. Tengo que llegar de alguna manera. Está bien. ¿No? Panorama complicado para moverse. ¿Qué está pasando en el medio oeste con la campaña agrícola? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué pronósticos climáticos hay? ¿Ya empezó a incidir eso en el mercado? Perdón, ¿en Estados Unidos? En Estados Unidos. Sí, francamente, y lo he buscado desde la última reunión que tuvimos con usted, no hay nada que me diga nada clarísimo. Yo no he visto nada clarísimo. ¿Ni un niño definido? No, lo digno de comentar, pero que la verdad que hoy no está pegando en el medio oeste, en la zona sojera maicera, fue algún atisbo de sequía que hubo en la zona de Kansas, que permitió alguna escapadita en el trigo de allá. Sí. Pero por ahora, francamente, no se ve nada claro. Y tampoco se ven demoras en las siembras de maíz y luego de soja, está todo muy normal, digamos. Sí, arrancaron a sembrar en el sur, en la zona de Texas, alguna interrupción por exceso de lluvias, pero no, por ahora en ese sentido no hay nada raro. Así que todo eso, al no haber nada raro, en general la falta de noticias es bajista. En principio sí, en este contexto. Y no nos olvidemos que a priori iríamos a más soja y a menos maíz en Estados Unidos. Sí. Y un datito al pasar, Héctor, que no quería dejar de comentar, que creo que es algo distinto de lo que estamos acostumbrados, en función de la ecuación del negocio agrícola en el centro del cinturón maicero en Estados Unidos, tanto para soja como para maíz, que vale decir que en campo arrendado ambos son negativos hoy, con los precios noviembre y diciembre respectivamente. Se está hablando de una posible reducción en la fertilización de esos maíces, lo cual es excepcional y nos marca claramente que estamos en un nivel de precios bajísimo para el mundo, ¿no? Sí, es así, sobre todo porque el fertilizante no cayó en la misma proporción que el precio del grano, ¿no? Correcto. Eso siempre ajusta, pero no tan instantáneamente. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias y estaremos muy alertas y siguiendo semana a semana esta problemática, porque bueno, estamos definiendo nuestra cosecha, qué hacer con ella y cómo encarar la próxima, que tiene una componente muy particular en la Argentina, que es que se cosecha con otro gobierno. Sin dudas, y un último mensaje al empresario agrícola con el que estamos en contacto permanentemente, en estas situaciones de complejidad, ir en busca de la sustentabilidad y no paralizarnos. Suele pasarnos a los seres humanos en general y al productor agropecuario en particular, con ese eterno optimismo, como está complicado no hago nada, y a veces eso es mal consejero. Hay formas de hacer algo para ir protegiéndose. Sí. Muchas gracias. Un placer, Héctor, como siempre. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, y recién hablábamos con Hernán Fernández sobre esta cuestión de la retención que están haciendo los productores. Quieren vender lo menos posible y pagando sus cuentitas. Y la cuestión es dónde lo ponen. Lo invitamos a Alberto Mendiondo, que es jefe de ventas internacionales de la firma IPESA, pero para hablar un poco del mercado internacional y también lo que está sucediendo acá. Primero, contanos si esta tendencia a la retención se refleja en la venta de silobolsas. Sí, se refleja un poco también llevada de la mano del clima que dejó sin caminos una gran parte de Córdoba y Santa Fe. Realmente veníamos hasta febrero con una venta un poco superior que explicaba el aumento en una cosecha mejor, y durante marzo la demanda hizo un pico muy violento, que implica que ya nosotros la campaña de julio-junio ya superamos ampliamente la campaña 2013-2014 que terminó en junio, a mediados de marzo, y recién estamos empezando la cosecha. Esa demanda violenta que hemos tenido en marzo implicó una logística puesta en estrés, sobre todo imagino, con la debe ser despachar. Claro, 300.000 bolsas. 150.000 bolsas de golpe, son muchos camiones, mucho peso. Nuestra compañía está preparado, pero los feriados, el paro,
Sí. Ha hecho todo bastante complicado, y eso hace crujir un poquito la cadena logística, pero bueno, estamos abasteciendo bastante bien a nuestros clientes. Has mencionado varias cuestiones y para pasarlas un poquito en limpio, está, me parece, en tu visión, que primero, una vez más, es la herramienta logística, digamos, y la necesidad de la bolsa para atender la cuestión de que se viene la cosecha, no hay caminos y encima están complicados los campos, y hay que cosechar como se pueda y meterlo en algún lugar que es la bolsa. Sí, siempre creo que lo hemos hablado siempre. La bolsa, más allá de una opción económica de almacenaje, es sobre todo una herramienta de logística y de facilitación de cosecha. Y es difícil cuantificarlo, pero hay mucho más dinero ahí que en un almacenaje barato del cereal. Y así se ve en el mundo también, vos que estás recorriendo permanentemente tus clientes. Claramente, sobre todo en Estados Unidos, en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y la zona del oeste de Canadá. Ahí hay una competencia feroz por logística de trenes, sobre todo, para sacar la cosecha y el petróleo. Y hasta el año pasado ha venido ganando el petróleo. Yo acabo de llegar de allá hace una semana. Y se ve una cantidad de formaciones de trenes de 100 vagones para petróleo nuevos. No ves vagones nuevos de cereal. Sí, claro. Bueno, el cereal está el negocio maduro. Sí, bueno, igual están empezando a recoger el barrilete porque están empezando a dejar de abrir nuevos pozos y algunos pozos de fracking los están cerrando, que se está empezando a hacer un incipiente ruido en la economía canadiense. Y con el dólar, con el millón de BTUs a 2.60 no da ni para fracking ni para el gas común. Hay exactamente, con lo cual hay un montón de proyectos que están haciendo ruidos. Hay, por ejemplo, la industria hotelera canadiense, vos ves en pueblitos de 1.500 habitantes, ves un hotel tipo Holiday Inn, muy nuevo, y bueno, están empezando a hacer ruido porque eso estaba ocupado por petroleros. Vos veías las camionetas y los tipos llegando con los mamelucos llenos de petróleo, que hoy no los ves. Mirá vos, en ese mundo estás. El mameluco lleno de petróleo, un ingeniero agrónomo vendiendo bolsas para silo. Bueno, y he visto también que se empieza a usar la bolsa para cuestiones que no son solo los granos. También ahí la cuestión es resolver logística. Exactamente. A ver, ¿qué casos tenemos? Y hemos hecho ensayos en Canadá y próximamente vamos a estar haciendo ensayos en Argentina, justamente embolsado de arena para fracking. La arena para fracking es muy específica, no puede contaminarse y la logística es muy complicada. Con lo cual el sistema es una facilitación muy grande de todo. ¿Se embolsa con una embolsadora común? Exactamente, una embolsadora común. ¿De granos? Así. Una embolsadora de granos común, se extrae con una extractora de granos común. Y necesitas camiones especiales. Porque es más pesada que el grano. Es mucho más pesada, claro. El trigo pesa 0,80 peso específico y esto tenés hasta 2 de peso. ¿Y la bolsa aguanta? ¿Es una bolsa especial para esto? Aguanta con la bolsa normal y hemos hecho bolsas un poco más gruesas para estos desarrollos. Así como también estamos trabajando con la industria de fertilizantes. Ya en Estados Unidos es común ver plantas de distribución de fertilizante con embolsado alrededor. Y en Argentina hace varios años que las empresas de fertilizantes embolsan, tratando de acelerar la logística larga pre-campaña, digamos, porque en la campaña de siembra no hay camiones que alcancen. Entonces hay muchas de las principales empresas que están predistribuyendo y embolsando ya en destino. ¿En destino o en las plantitas del interior? En las plantitas del interior donde ellos proveen después la tolva y ya mandan el... Exacto. Está bien. Así que hay mucho de eso. Yo he visto que muchos, digamos, han construido celdas y plantas así, pero uno siempre piensa con esto no alcanza cuando viene una campaña y además en la medida en que la Argentina se normalice y empecemos a fertilizar como corresponde. Exactamente. Hoy no hay tanta presión como hace unos años. Yo me acuerdo hace 4 o 5 años, uno de los principales traders embolsaba mucho fertilizante. Y bueno, ya te digo, la logística
previa es mucho más barato. Se han hecho varios negocios de productor comprando fertilizante fuera de campaña con diferencias de precios muy importantes. Claro. Pero bueno, llevándolo a su campo y metiéndolo en bolsas. Con una economía más estable es más fácil hacer este negocio. Hoy eso está un poquito más difuso el negocio porque... Sí, pero qué revolución, porque uno veía justamente el centro de distribución de fertilizantes en Estados Unidos y algunos se replicaron acá basados en estructuras costosas, digamos, que se amortizan en 30, 40 o 50 años. Sí. Lo mismo que las plantas de los puertos, digamos, alguna que se diseñó basada en el silo bolsa, digamos, ¿no? O sea, el almacenaje de lo que llegaba y de por ahí hasta del pellet iba a la bolsa, entonces no se hacían más celdas. Exactamente, y con la ventaja de que al ser un almacenaje hermético, sí, no hay ningún problema de pérdida de calidad del producto, que por ahí toma la humedad ambiente y se arman costras y se complica la calidad del producto. Me acuerdo que creo que un industrial, un molinero de Italia, no sé, encontraba la mayor ventaja de la bolsa en que no tenía que aplicar insecticidas. Bueno, nuestro distribuidor en Italia le provee a un acopio, que es el principal acopio para la varila, que bueno, justamente almacena, primero por la capacidad de segregación y la facilidad de segregación de los granos, y por la seguridad de uso del producto. Bueno, me acuerdo que en la Universidad de Purdue el año pasado, tuve oportunidad de estar, desarrollaron un sistema que se llamaba PICS, Purdue Improvement Crop Storage, que eran bolsas de 50 kilos, triple, pero hermética, para África. Y lo financiaba Bill Gates, digamos, con su fundación contra la pobreza. ¿Para qué? Para que no aplicaran insecticidas en los granos y les sirvieran para alimento durante todo el año. Una bolsa hermética. Es el mismo principio de la bolsa grande en Argentina. Sí, es el mismo principio, fraccionado para una economía de escala mucho menor, pero al fin y al cabo infinitamente más caro que sería manejar un granel en volúmenes de 200 toneladas, ¿no? Claro. ¿Vos estás viendo que hay un crecimiento en la demanda en estos países desarrollados como Canadá, Estados Unidos? Sí, y principalmente después de la gran cosecha que tuvimos en Estados Unidos y Canadá el año pasado, donde realmente el sistema probó... crujió por todos lados. Crujió por todos lados. Obviamente el sector más complicado es el centro del corazón maicero americano, donde tiene una infraestructura mucho más grande, pero donde te vas más a la periferia, el sistema ha entrado y realmente le sacan mucho jugo. Ajá. Eso es en las Dakotas y también por el sudeste. Y todo el sur algodonero, todas las Dakotas, el oeste de Canadá, y bueno, está empezando a entrar en el este despacito, y en algún lugar del corazón maicero está empezando, pero todavía lo que faltaba era, te diría, para que terminen de adoptar el sistema, es que tenían precios demasiado altos, entonces no les importaba pagar un gran basis en el momento de la cosecha, porque igual era negocio para ellos. Este año, que tiene que sacar la punta al lápiz, por primera vez en muchos años, el productor americano va a tener que sacar bien las cuentas y va a realmente encontrar el valor real de esta herramienta logística que es la bolsa, ¿no? Qué increíble, claro. Bueno, es el aprendizaje argentino, digamos. Acá que siempre te aprietan los zapatos, hay que buscar las alternativas más rentables, y bueno, la bolsa entró por eso. Ahora en el resto del mundo van a capitalizar la experiencia local, o ya la están capitalizando. Y sí, el productor argentino es eficiente porque lo venimos entrenando con crisis tras crisis durante muchos años, por eso es tan eficiente. ¿Y el sudafricano? Porque también el sudafricano, la verdad, tiene mucho para trabajar, sobre todo en siembra directa, que realmente es un país que debiera hacer siembra directa, pero está muy lejos todavía. El INTA está trabajando. Y el productor sudafricano tiene una mentalidad muy ganadera, entonces hacer siembra directa y no poder pastorear los rastrojos para él es un paradigma que creo que lo vivimos acá en un inicio, pero bueno, yo creo que lo van a superar con el tiempo. Por ahí tiene que hacer lo mismo que hicimos nosotros, es eliminar 10 millones de vacas. Yo les recomiendo que hagan 15 hectáreas de silo de maíz y que no pastoreen los rastrojos, que les sale más barato. Y embolsado. Exacto. Muchas gracias, Alberto, por estos jugosos comentarios sobre lo que está pasando con la bolsa en la Argentina y el mundo. Muchas gracias, Héctor. Enseguida continuamos.
Continuamos en el campo, en la industria verde, y ahora queremos volver a Expo Agro, donde tenemos una entrevista que hicimos en su momento con el presidente de Nidera, Argentina, desde que esta empresa fue adquirida por una empresa china, y queríamos saber un poco cómo había evolucionado y cuál es el pensamiento de la conducción de Nidera hoy. Arranquemos con esa nota. Y continuamos con esta cobertura especial de Expo Agro 2015. Estamos ahora en el stand de Nidera y vamos a conversar con Jorge Correa, que es el presidente de la compañía y además también es el Head Global de Semillas. Una propuesta distinta este año, Jorge. Sí, bueno, un poco siempre nos concentramos mucho en lo que es el semillero, y el semillero es una parte importantísima de nuestros negocios, pero hacemos mucho más en la Argentina. Y me parecía importante que nos conocieran desde los otros aspectos de lo que hacemos en el negocio. Uno es el trading en commodities, que vos sabés que somos un jugador importante global. Éramos un jugador mediano, hoy en día después de lo de COFCO pasamos a tener una preponderancia mayor. También hacemos valor agregado a través de el crushing, molienda de oleaginosas y exportación de aceites crudos, y después tenemos un nivel de integración aún mayor con la refinería que tenemos en la Argentina, donde vendemos con marca a los supermercados. Nos parecía importante ver que el clúster de agronegocios tiene muchas alternativas, que nosotros estamos presentes en lugares que a veces nuestros clientes, los productores, el sector en sí no tiene tan claro dónde estamos. Entonces nos pareció que era buena para... Yo creo que era fundamental, y siempre me pregunté, te lo confieso, ¿por qué Nidera no explotaba todo ese potencial y esa imagen de integración cuando se habla justamente del campo a la góndola, etcétera, etcétera? Ustedes lo tenían, pero acá venían más bien en una propuesta de oferta de tecnología a través de los insumos, semillas y agroquímicos de la compañía. Sí. La verdad es, creo que nosotros estamos en un trabajo de mayor apertura comunicacional, y eso se debe no porque antes fuera incorrecto lo que hacíamos, sino que fue una decisión de, ok, estamos integrándonos, creciendo. Es importante no generar, que no se generen ideas erróneas. Se habló mucho estos días de los acuerdos con China, y pareciera como que China viene a llevarse materias primas, y nosotros queremos contar una historia de cuál es nuestra experiencia, que creo que es muy válida para otras compañías. Nosotros, si podemos, vamos a agregar la mayor cantidad de valor acá, porque los managers somos argentinos y nuestros accionistas nos pidan que esta compañía funcione y genere el mayor valor agregado posible para la compañía. Digamos que en esta etapa, que lleva algo más de un año, no se ha visto que hayan desarmado alguna de las líneas de agregación de valor. No, para nada. Te diría que todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros estamos integrándonos en semillas globalmente, donde ellos no tenían ese valor agregado. Y inicialmente, viste, uno no sabe cómo va a reaccionar el que compra, y el foco en semillas que han puesto COFCO es tan grande que están armando su propia división de semillas en China para trabajar en conjunto con nosotros o para armar una compañía única. Entonces yo creo que hay una enorme oportunidad de exportar tecnología a través de ya sea el grano o la semilla, pero también de buscar otros nichos donde podemos participar, porque tenemos la apertura a ese mercado a través de nuestro accionista. Digamos, hay un caño que siempre funcionó y que ahora se potencia, y dentro de ese caño también hay una entrada, digamos, una boca de entrada. Hay una boca de entrada china, donde la idea es meter valor agregado, porque nosotros como país tenemos enormes capacidades de valor agregado, tenemos agua, tenemos un montón de cosas que otros países no tienen. Pero yo además tengo el punto de vista, ustedes acaban de, inauguraron, pero tenían problemas con la planta de fertilizantes de Rosario, ¿no es cierto? Sí. Que no estaba habilitada y demás. Eso para mí era una especie de importación por admisión temporaria, porque después salía ese fertilizante con valor agregado como maíz, totalmente, como soja. Mirá, nosotros acabamos de cerrar, ese es un muy buen punto, acabamos de cerrar nosotros veníamos armando en nuestro puerto en Puerto General San Martín, teníamos un muelle norte que no lo teníamos habilitado, y gracias
gracias a la intervención de nuestra presidenta hemos podido cerrarlo. Hemos podido lograr las habilitaciones. Ese puerto es valor agregado puro porque podemos traer grano de Paraguay, molerlo en la Argentina o cargarlo, productos que no son de la Argentina y que acá le agregamos un valor. Traemos fertilizantes, descargamos ahí y lo transformamos en producto y volvemos al puerto con el producto terminado o el aceite. Entonces, esa es la experiencia que tengo yo respecto a cómo funciona una compañía china global. En su momento se dijo, bueno, la Argentina como que perdía algo. Y yo dije, me parece que no hay que ver solamente como que se vendió una empresa china, sino como que la Argentina hoy está un poquito adentro de China. Héctor, vos venís siguiendo el tema antes que yo, así que lo sabes perfectamente bien. Nosotros no podemos no tener un caño de entrada. Nuestro comprador principal de alimentos es en definitiva, ahí es donde no va a haber valor agregado, porque siempre vamos a estar con intermediación. Así nosotros podemos entender cuál es la necesidad del productor, del comprador de China. Entonces, esa es nuestra línea. Muchísimas gracias, felicitaciones por esta idea de mostrar un poco todo, desde la semilla hasta la góndola. Te agradezco mucho, Héctor, y bueno, espero verte pronto por nuestras oficinas y que nos visites. Conversaremos allá también. Enseguida continuamos. En estos días se sacudió un poco el mercado y la opinión pública en general por un informe que lanzó un organismo de la Unión Europea respecto al tan controvertido en la Argentina y en algunos otros lugares, glifosato. Mi experiencia arranca hace 40 años con el glifosato. Me tocó hacer los primeros ensayos en los años 70, cuando este producto era probado por la firma Atanor. Ya era un producto aprobado por la EPA de los Estados Unidos, ya digo, hace 40 años, y allá no se aprobaba cualquier cosa, ni se aprobó después cualquier cosa. Es un producto muy investigado, quizá digamos, la molécula que más investigación tenga a través de la historia. Pero bueno, en la Argentina se instaló hace ya unos años y se ha venido escuchando la presión de algunos grupos ambientalistas y algunos grupos ideologizados que empezaron a pegarle al modelo de desarrollo de la producción agrícola argentina, esta revolución tecnológica que tanto hemos comentado, basado en la utilización de la soja modificada genéticamente con la facilidad para la utilización de este herbicida. Pongamos un poquito las cosas en su lugar. La utilización del glifosato es realmente muy importante, ha tenido un impacto fenomenal sobre la producción, sobre los costos de producción, ha generado beneficios ingentes para toda la economía argentina, también para el sector agropecuario, y ha permitido alimentar a proteínas animales y producir proteínas animales en todo el mundo, sustituyendo a lo que antes era la anchoveta o la harina de pescado, que estaba limitada y era un recurso escaso. Es la expansión de la soja, que se ha triplicado o cuadruplicado en los últimos 20 años, viene de la mano de esta revolución tecnológica basada en la soja transgénica y el uso de glifosato. En la Argentina, además, facilitó la siembra directa, mejoró la permeabilidad de los suelos, mejoró la captura del agua de lluvia. Todos sabemos los enormes beneficios que ha traído para la producción y la productividad. Pero bueno, en el mundo y algunos sectores están cuestionando esto y lo han considerado cancerígeno. Veamos un poco de qué se trata y pongamos las cosas en su lugar. Una aplicación de glifosato normal son 3 litros de producto por hectárea, lo que significa algo más de 1 kilo de producto activo que se desparraman sobre 10.000 metros cuadrados, que es 1 hectárea. Esto da 0,1 gramos por metro cuadrado de un producto que se asperja sobre las plantas, que la planta lo absorbe, se muere la que se tiene que morir, no se muere la que no lo puede digerir, la que no se entera, por eso es resistente o tolerante, y ese producto, luego de circular un poco por la planta, se degrada y desaparece.
Una noticia adicional es que esto se aplica 3 meses antes de la cosecha, así que no hay ninguna posibilidad de que un producto llegue realmente en su forma original a esto y finalmente a la cosecha o a un grano o a una semilla. Entonces es imposible que esto llegue a la cadena alimenticia finalmente. Son cantidades ridículas que se degradan en el medio ambiente. Ahora, si uno consume glifosato, o si uno toma limpiavidrios, o si toma aceite, o si toma detergente, y es posible que algo le agarre. Entonces, si vamos a medir la consecuencia de un producto por el hecho de que alguien lo tome o que se le entregue como alimento a algún animal, puede pasar eso. Pero las investigaciones que se han hecho sobre animales han demostrado que este es un producto absolutamente seguro y ha estado siempre clasificado entre los más seguros y los menos tóxicos. Pero bueno, se agitó el panorama nuevamente y entonces uno tiene la tendencia a decir, pongamos un poco las cosas en su lugar. Estamos ingiriendo cosas que sí son mucho más nocivas y que debieran estar controladas. Por ejemplo, la nafta en la Argentina tiene un alto contenido de MTBE, que es un agente oxigenante que se utiliza en lugar del plomo, lo cual significó un avance muy muy grande porque el plomo tenía una toxicidad elevada. Pero el MTBE está suspendido y cancelado, por ejemplo, en Estados Unidos porque se ha comprobado que sí es cancerígeno. En las grandes ciudades de la Argentina está consumiendo 8 millones de metros cúbicos de nafta. La nafta en la Argentina tiene 10 a 15% de MTBE y ese es un producto que estamos respirando todos los días en las ciudades. No se desparrama sobre 30 millones de hectáreas como sucede con el glifosato. Creo que tenemos que poner un poquito de paño frío sobre esta cuestión, ser muy conscientes. Nadie está diciendo que el glifosato es para tomarlo, para ponerse en la ensalada y comerlo, es para liquidar malezas, se usa en el campo, hay que usarlo bien, pero podemos estar tranquilos porque es imposible que esto ingrese en la cadena alimenticia. Hasta la semana que viene.